Bueno, muy bien. Entonces, digamos, lo que estamos tratando de organizar es cómo van a trabajar los grupos. Por supuesto, tienen un poquito de tiempo porque todavía tenemos que ver toda la parte de poblamiento de América. La parte de poblamiento de América, ustedes lo van a tener con un parcial, ya les dije, un parcial domiciliario, o sea, una serie de consignas que yo les voy a dar, las cuales van a tener que resolver cada uno individualmente. Esto no es un trabajo en grupo, sino que por el contrario es un trabajo individual. Y entonces, digamos, este trabajo que tiene que ver entonces con todo lo que es el poblamiento de América, yo les voy a pasar, después de verlo, o sea, nosotros vimos algo, ¿no es cierto? Con la profesora Contreras, vimos un avance, pero bueno, conmigo lo vamos a profundizar un poquito más, toda la parte histórica, y van a tener los temas que van a escribir para el parcial, ¿verdad? Eso es individual. Con respecto al trabajo en grupo, ¿sí? La idea es la siguiente. La idea es, primero, que llevemos adelante una exposición de todo el grupo, es decir, todo el grupo va a formar parte de esa exposición, va a exponer. Seguramente ustedes se van a organizar de acuerdo a cómo, digamos, cuáles son a lo mejor las habilidades de cada uno, porque a lo mejor alguno trabaja mucho mejor con el tema de, no sé, de láminas o de cuadros, otro a lo mejor va a ser más fácil explicar o exponer. Es decir, ustedes se organizarán en el grupo el trabajo como mejor les parezca, ¿verdad? Por eso les di los temas desde ahora para que tengan la posibilidad de verlo. La bibliografía yo después les voy a habilitar en el campus, está en el campus, la bibliografía obligatoria, es decir, los temas, los textos que van a tener que leer en forma obligatoria, esos sí están en el campus y entonces lo van a ver, que van a ser, por ejemplo, libros generales, uno de Leslie Bettel, otro de Vitale, otro de Mandrini, o sea, van a tener libros básicos como para abordar el área. Ahora, después de esos libros que ustedes van a tomar, van a poder acceder a lo que ustedes quieran. Es decir, ustedes van a poder trabajar, por favor, cerramos los micrófonos, van a poder trabajar bibliografía o Power, esto es lo que ustedes quieran, pero siempre recordando algo que es muy importante, ¿verdad? Los textos tienen que ser académicos. Siempre que consulten internet, busquen textos que tengan el respaldo de una universidad, de una casa de estudios, ¿verdad? No cualquier texto, sino aquellos textos que yo sepa que están validados, que son académicos, ¿no es cierto? Entonces, con todo eso, cada grupo va a armar su trabajo, que va a ser expuesto en las clases, ya nos vamos a poner de acuerdo en el momento en que lo van a exponer, ¿no es cierto? Eso, por favor, apagamos el micrófono, no sé quién es que tiene, muteamos, chicos. Entonces, la idea de todo esto es que sus compañeros puedan tener acceso a todo el material, pero además de eso, cada grupo, además de esta exposición, va a preparar un informe, ¿sí? Un informe que de alguna manera va a ser una síntesis con lo más importante de este trabajo, ¿verdad? Entonces, este informe va a ser entregado, me lo van a entregar a mí,
a hacer en computadora como corresponde, va a tener una introducción, un desarrollo, una conclusión, una bibliografía, o sea, cómo se presenta correctamente un informe, me lo van a entregar a mí, me lo van a pasar, y yo, una vez que lo corrija, Emma, por favor, muteamos el micrófono, por favor. Una vez entonces que ustedes me lo presenten, ¿verdad? Y yo lo apruebe, ese informe va a ser difundido, compartido con sus compañeros. ¿Por qué es esto? Porque sus compañeros van a utilizarlo como insumo para el examen final. ¿Entienden? O sea, si no, van a tener que volver a leer todo lo que leyó el grupo. Entonces la idea es que cada grupo prepare y se especialice, profundice un tema en particular. Y que ese tema sea compartido. Por eso hablábamos siempre de conocimiento colaborativo, ¿no es cierto? Pero todos tienen que tener todo. Es decir, cuando llegamos al segundo cuatrimestre, cuando terminamos la exposición de todos los trabajos, todos los grupos tienen que tener los 4 informes, el propio y el de los otros 3. ¿Sí? Esto es muy importante, porque obviamente equipo que no presente el informe no solo se perjudica a sí mismo, sino que en realidad está perjudicando al resto de los compañeros, porque el resto de los compañeros, digamos, no tiene acceso a eso y tiene que hacer otra vez todo un trabajo que ya se realizó. Entonces, esto es muy importante. Por eso les digo que es muy importante que ustedes estén bien, digamos, que estén conformes con el grupo, que puedan trabajar a gusto, que si alguien obviamente se quiere cambiar, no hay ningún problema, se cambiará. ¿Sí? No es que esto es un tren rápido, ¿no es cierto? Una vez que están en el grupo no pueden hacer más nada, no. O sea, que se quiera cambiar, se puede cambiar, no hay ningún problema. Pero lo importante es que todo el grupo tiene que trabajar responsablemente, todos los integrantes tienen que trabajar y todos los integrantes tienen que estar presentes el día de la exposición. ¿Sí? Porque esto es, primero, obviamente, es una de las notas importantes para la aprobación de la cursada. Que para mí es muy importante digamos, esta evaluación grupal, que no es solamente la evaluación grupal de esta exposición, va a ser la evaluación grupal de todo el tiempo, de todos los días, de las clases, de cómo responden, de cómo leen, de cada grupo cómo va leyendo y va completando los otros temas que vamos haciendo. ¿Entienden? O sea, no es que solamente va a ser esa exposición. Todo el trabajo que se realice en clase, ese trabajo será evaluado, ¿sí?, como nota grupal. Todo el trabajo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que cada grupo trabaje bien, trabaje contento, se relacionen, se puedan encontrar, vean qué parte hace cada uno, aprendan a leer juntos y obviamente todo lo que necesiten, todas las dudas que tengan, yo voy a estar acompañándolos para lo que necesiten. Eso tengan la plena seguridad que no van a estar solos, ¿sí? Pero yo necesito un trabajo a conciencia, porque ustedes van a ser profesores de historia y van a dar estos temas. Y seguramente en algunas de las prácticas les va a tocar alguno de estas altas culturas que tienen que preparar. Entonces es muy importante que hagamos un trabajo serio, un trabajo académico, un trabajo profundo, que a la vez pueda ser un insumo para que sus compañeros estudien. ¿Sí? Esto es importantísimo, porque tiene que ver con la manera de encarar el trabajo grupal.
¿sí? Les decía cuál va a ser el orden de las exposiciones. El grupo número 1, el grupo número 4, ¿sí? Que tienen Mesoamérica y Andina, va a ser el primer grupo que exponga, ¿sí? Va a ser el primer, después vamos a ver las fechas, no se asusten, pero les digo cuál va a ser el orden. El segundo grupo de exposición, que es el grupo de los aztecas, va a ser el grupo número 2, ¿sí? O sea, la exposición sería primero el 4 y después el 2. Tercer grupo es el 3, ¿sí? Y el 1, que sin K, va a quedar para el final. Este es el orden, ¿sí? Entonces, Mesoamérica y Andina primero, aztecas luego, finalmente mayas y el último de todos, incas, ¿sí? Este va a ser la organización de cómo van a trabajar estos temas. ¿Hasta acá me van siguiendo? Chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Profe, Sí. las fechas de los TPs, No, todavía no los ¿cuándo tenemos. sería? Todavía no los tenemos Ok, porque tenemos que todavía ver todo lo que queda de la unidad número 1, pero calcúlenle más o menos, estamos ahora en mayo y para junio podríamos llegar a empezar. Para junio podríamos llegar a empezar. ok. Yo igual después la vamos a ajustar la fecha, no hay problema, eso después más o menos se ve, porque lo que pasa, miren chicos, a veces estos imprevistos nos van cambiando las cosas, ¿no es cierto? Porque bueno, con suerte esto lo podemos trabajar, pero si tienen una exposición y tenemos que hacerlo virtual, lo podemos hacer, porque de hecho en el 20 y el 21 trabajábamos así, pero bueno, es mucho más más enriquecedor que lo puedan hacer en la clase, que ustedes dispongan del aula, que tengan el pizarrón, que puedan exponer, que lleven láminas, que hagan todo lo que quieran. Les digo que hasta un grupo han hecho hasta comidas del grupo que habían elegido. Otros de los incas, un alumno que teníamos quichua, que era peruano, dio en quichua, digamos, llevó adelante la dramatización del requerimiento hablando en quichua, ¿no? O sea, realmente fueron exposiciones con una creatividad y con un trabajo muy importante. Por eso les digo que eso nos vamos a poner de acuerdo, pero se los doy desde ahora, porque mi idea es que ya vayan organizándose. Esto es muy importante. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo abordamos esta cultura? Porque esto me parece también que es muy importante, ¿verdad? Primero, dijimos, un trabajo académico es siempre manejar buena bibliografía, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, yo les decía al principio, ¿se acuerdan? En la primera clase, nosotros hablamos un poquito del abordaje de las ciencias sociales, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hay un trabajo que se llama Un camino de abordaje a las ciencias sociales, donde allí un poquito hacíamos todo este trayecto, ¿no es cierto? El contexto, que el contexto es el tiempo y el espacio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del espacio, dijimos que nosotros nos vamos a incorporar a un abordaje, que lo hablamos con la profesora de geografía también cuando dimos la clase juntas, que es la trialéctica, ¿no es cierto? ¿Qué es la trialéctica? Bueno, la trialéctica tiene que ver con una mirada compleja de la realidad, ¿no? No una mirada como a lo mejor lo encuentran en Google, que dice, bueno, cultura, estaban acá, qué sé yo, política, sociedad, economía. Ustedes van a trabajar todo eso, pero a mí me interesa no que lo trabajen como una cosa detrás de la otra, sino, como dijimos, un entramado,
¿no es cierto? Una espacialidad. ¿Qué es la espacialidad? Bueno, la espacialidad es el espacio vivido, es decir, ustedes seguramente van a trabajar con la interacción de sujetos, de un grupo social, en este caso, de un grupo étnico, como puede ser una alta cultura, en relación con un ambiente, con un espacio. Entonces, ese espacio vivido, que es el espacio que se incorporan esas personas, ese espacio que a lo mejor es un espacio sagrado, lo van a ver en Teotihuacán, ¿no es cierto? Que está, por ejemplo, la Montaña del Sol, es decir, cómo determinados espacios pueden ser espacios considerados sagrados, ¿verdad? Un espacio percibido, que es el que ustedes van a mostrar en el mapa, ¿no es cierto? Bueno, quedan acá, este era el territorio que abarcaban y lo van a mostrar. Un espacio concebido, que es el espacio que establece el poder, ¿no es cierto? Y a lo mejor van a contar cómo ese pueblo fue incorporando territorio, lo vamos a ver en los incas, ¿no es cierto? Cuando hablen del Tahuantinsuyo y cómo se van organizando esas 4 regiones. Bueno, ese es el espacio concebido. Un espacio que está atravesado por el poder, ¿sí? O sea, un poder que de alguna manera va decidiendo sobre ese ambiente que van ocupando, sobre esos espacios vividos, ¿sí? Después, la socialidad, que tiene que ver con cuando nosotros hablábamos, o sea, nosotros dijimos, ¿no es cierto?, un contexto, un tiempo y un espacio. El tiempo es el tiempo histórico. Ustedes van a hacer la periodización, van a ubicar en el tiempo esa cultura que están llevando adelante, la van a organizar en el tiempo. Y ese tiempo histórico tiene que ver con sujetos sociales, con actores que formaron parte de esa cultura. Entonces vamos a la socialidad. ¿Qué pasó en esa sociedad? ¿Cómo estaba dividida? ¿Era una sociedad jerarquizada? ¿Sí? Había diferentes sectores sociales, había nobleza, había un clero que ocupaba la religión, había un grupo más, digamos, un sector inferior, de base, había organizaciones de parentesco. ¿Cómo era esa socialidad? ¿Y cómo se estructura esa socialidad en una organización económica? ¿No es cierto? O sea, ¿qué es la economía? La economía es ecos, ¿no es cierto? La relación con el ambiente. ¿Cómo se relacionaron con ese suelo? ¿Sí? Tenían metales, eran agricultores, eran cazadores. ¿Cómo llevaron adelante esa distribución de los bienes, ¿verdad? Es decir, esa sociedad estaba dividida jerárquicamente, pero ¿qué pasaba con la organización de los bienes? ¿Qué pasaba con la tierra? ¿A quién le pertenecía? Bueno, ese es el abordaje económico que está incluido en la socialidad, ¿verdad? Y la historicidad. ¿Qué es la historicidad? Bueno, es lo que le pasa a la gente, la experiencia histórica, ¿no es cierto? Me van a contar qué ocurrió con esa cultura, ¿no es cierto? Desde dónde hasta dónde se extendió, qué le pasó, por qué a lo mejor tuvo un momento de esplendor y luego colapsó o decae por alguna razón, qué pasó con el ambiente, porque a veces tienen que ver con un problema de desertificación o con lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, esa es la manera en que ustedes van a encarar el estudio de estas culturas, ¿sí? Es un estudio complejo, ¿verdad? Un estudio que va a tener una multiperspectividad, lo van a ver desde diferentes perspectivas, y fundamentalmente considerando a los aborígenes no con un sesgo
¿no es cierto? Como hablábamos el otro día cuando hicimos la clase de estereotipos, no con un sesgo de que eran inferiores, de que eran salvajes, de que, que no tenían el nivel de los que llegaron, no. Es decir, vamos a abordar la cultura desnaturalizando estos mitos y tratando de comprender cómo se construye esta manera de vivir, esta experiencia histórica que dio lugar a estas llamadas, entre comillas, altas culturas. En realidad se las llama así porque, bueno, son culturas que han descollado. Cuando ustedes lo lean, cuando ustedes vean lo que fueron realmente la tecnología que tenían en sus trabajos, es decir, cuando ustedes analicen, ¿no es cierto?, todo lo que fue el panorama realmente de todo el panorama cultural, lo que fue el arte, lo que fueron las religiones, lo que es todo el tema de organización económica, de tecnología, de agricultura, por ejemplo, cómo trabajaron los suelos, los canales, es decir, van a tener una cantidad de elementos que van a permitirles abordar una cultura realmente muy importante, y que de ninguna manera puede subestimarse como lo hicieron los conquistadores. Después vamos a ver por qué los conquistadores lo vieron de esa manera. ¿Sí? Entonces el paradigma en que nosotros nos vamos a situar es un paradigma donde vamos a abordar estas culturas con todo el valor, ¿sí?, que han tenido y que tienen aún hoy. Por eso decimos también que no los vamos a ver como culturas terminadas, extinguidas, ya está, los pueblos originarios no existen más. No, vamos a hacer un diálogo entre el pasado y el presente. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó con estos pueblos en ese momento, pero qué les pasa hoy. ¿Quiénes hay hoy? ¿Quiénes son los que hoy de alguna manera refieren a aquellas culturas? Entonces van a tener que ver el presente también, no solamente el pasado, sino qué es lo que ocurre en estas culturas hoy, ¿no? No están muertos, no están terminados, ¿sí? Hay gente que aún todavía queda, que da cuenta de esas culturas, gente de la cual tenemos muchos elementos etnográficos todavía que tener en cuenta, gente de la cual tenemos la etnogénesis, ¿no es cierto? Que la etnogénesis tiene que ver justamente con recuperar ese origen, aquello que se perdió de esas culturas y tratar de traerlo al presente y de poder reinterpretarlo, de poder analizarlo. ¿Hasta acá está claro, chicos, lo que hay que hacer? Más o menos tienen una idea. Me alegro que esto quede grabado porque lo voy a subir al Classroom, pero después lo vamos a sacar, lo voy a dejar solo una semana, porque no podemos tener, si no, no podemos tener tenemos poco espacio. Entonces hay que sacarlo, pero una semana yo voy a dejarlo en el Classroom, en Argentina y Americana, ustedes se lo van a bajar, y cada vez que tengan dudas, bueno, lo van a volver a dar, a ver, porque justamente esto tiene que ver con el abordaje del trabajo y con cómo consideramos la cultura. ¿Se acuerdan? Ese concepto de Clifford Geertz que decía que la cultura era la trama de significados. La trama de significados en función de la cual el ser humano interpreta su experiencia y su existencia y conduce su acción. Es decir, cómo esas culturas interpretaron su existencia, ¿verdad? Y actuaron e interactuaron con un ambiente, con una naturaleza que en la mayoría de los casos fue parte de ellos. Ellos no se separaron porque la cosmovisión, que es el imaginario, las representaciones, esta trama de significados, estaba inserta en la naturaleza. ¿Está claro hasta acá?
¿Hay alguna pregunta, algo que me quieran decir? Una pregunta. Sí. ¿Qué tal, ¿Quién está profesora? ¿Cómo hablando? está? Perdón. Gabriel habla. Gabriel, sí. Una pregunta. ¿El trabajo, digamos, tiene una estructura formal para Bueno, presentarlo? para presentarlo ustedes tienen libertad de creación. Bien, Como bien. ustedes quieran. La presentación es de ustedes porque ustedes tienen que imaginarse que lo están haciendo para sus alumnos. Bien, Ustedes bien. están preparando un trabajo para sus alumnos. Así que imagínense todo lo que quieran. Lo que sí tiene una estructura es el informe escrito. Una Bien. introducción, un desarrollo, una conclusión y una bibliografía. Es simple, un pequeño informe simple que puede tener 20 páginas, 15 páginas, no más. Perfecto. O sea, Bien, bien. van a sintetizarlo, pero eso cuando ya tienen todo organizado van a hacer el informe. ¿Sí? Ahí, o sea, no hay unas fechas claras, ¿no? Después yo les dije, a para partir cuándo. de junio, yo les Vamos dije viendo. el orden. Vos estabas cuando di el Sí, orden, sí, lo escuché. ¿verdad? Somos el grupo 4. Sí, sí, somos el Bueno, grupo 4. el Vamos grupo primero. 4 son el primero. Bueno, igual ya vamos a organizar la fecha con ustedes, no se asusten. Sí. Pero más o menos tengan idea como para junio, para empezar. Después lo vemos, porque no les puedo decir hoy, porque vos viste, hoy tuvimos este problema y se nos Sí, perfecto. complica, ¿no es cierto? Pero bueno, no se hagan problema porque bueno, la fecha la vamos a organizar, lo que sí tienen que, por favor, tratar de todos estar presentes. Es más, podemos ver si a lo mejor, en vez de hacerlo un martes, que nos queda la horita, lo tomemos un lunes y tomemos a lo mejor alguna hora de mundial, para que puedan tener todo el tiempo seguido. Eso ya después lo vamos a ver. Perfecto. Lo Bien. vamos a ir analizando. ¿Algo más? No, por mi parte no. Por mi parte no. Bueno, entonces, hasta acá vamos a ir con Argentina y Americana, ¿sí? Nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar y empezamos Mundial. ¿Les parece bien? ¿Sí, chicos? Dale, profe, genial. Bueno, nos desconectamos entonces.